Hola, ¿cómo están? Los saluda Felipe León, fundador de Diario Sustentable. Hoy día estamos conectados en Más Sostenible, esta iniciativa entre Sura Asset Management, AFP Capital y Diario Sustentable. Y ya lo ven, estamos conectados hoy día con Jaime Munita, el gerente general de AFP Capital, con la idea de conversar un poco de este año que se fue, 2021, que fue bastante movido, y hacer un balance y proyecciones hacia el año 2022. Así que un agrado estar contigo, Jaime, y poder conversar sobre estos temas. Bueno, igualmente, Felipe, muchas gracias por la invitación. Oye, partamos un poco con el balance 2021. Eh, Fue un año movido por la pandemia, pero solo por la pandemia, sino que también por temas políticos. ¿Cómo lo Ujú. vieron ustedes? ¿Cómo se vivió desde AFP Bueno, Capital? claramente el año 2021 fue un año muy complejo de todo punto de vista. Tuvimos elecciones presidenciales, tuvimos parlamentarias, tuvimos lo que fue, ¿no es cierto?, la instalación de la constituyente, tuvimos retiros de fondo, inicios de ley corta. O sea, hubieron muchos efectos durante el año que además estos vaivenes impactaron la economía, ¿no es cierto? Impactaron los fondos, tuvimos alzas de tasas de interés fuertes, salían titulares que ya se restringían los créditos hipotecarios, los fondos también, sobre todo los fondos más conservadores, sufrieron muy fuerte con los retiros, producto, ¿no es cierto?, de la fuerte venta de instrumentos de renta fija para hacer la liquidez, lo que también significó, digamos, una novedad, porque son los fondos llamados más conservadores. Entonces yo diría, con todo esto, ¿no es cierto?, nosotros como AFP Capital, frente a esta desinformación, te diría yo, confusión, ¿ah? Básicamente lo que fue desarrollar mecanismos de comunicación, de cercanía con los clientes. Entonces, tuvimos, además, digamos, de las comunicaciones escritas, recurrentes, semanales, etcétera, tuvimos 10 streaming mensuales, cada uno de ellos, para poder, ¿no es cierto?, aprovechar de informarle a todos los que se conectaron, no solamente afiliados, porque lo hicimos también con medios de televisión abierto, medios regionales. O sea, básicamente aquí el que quería conectarse se podía conectar para poder, ¿no es cierto?, desde la AFP informar lo que más se pudiera, en términos de lo que estaba pasando, los efectos que esto estaba teniendo, los problemas que estaba teniendo, etcétera. Y con esto, digamos, que la gente también tuviera la oportunidad de preguntar directamente, ya sea a mí o al gerente de inversiones que estaba muchas veces conmigo o a la persona de pensiones. Entonces, en estos streaming que llegamos a sumar 600.000 conectados, la verdad que es una comunidad mucho más grande de la que llegamos a pensar en su momento, y esto demuestra que al final del día nosotros partimos hace 2 años donde se conectaban 1.000 personas, 1.500, y esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Con los retiros, como te digo, hubo aún más interés por parte de las personas, y bueno, y al final del día teníamos permanentemente 600.000, 580.000, 620.000 conectados, donde básicamente informábamos, ¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo con los multifondos, los efectos en las rentabilidades, Perfecto. cómo los retiros estaban impactando, y por eso llegamos a tener el fondo E menos 20%, lo que era inédito. Recordemos que en el fondo E están la mayoría de los pensionados, está la gente de mayor edad, los más conservadores. Entonces tuvimos que explicar muy en detalle qué es lo que estaba ocurriendo, eh, y que la gente de alguna manera sintiera la tranquilidad que nosotros estábamos explicándolo de frente. No nos estábamos escondiendo, no, estábamos dando la cara y explicando los efectos económicos, financieros de por qué estaba ocurriendo. Entonces yo diría ese fue un gran capítulo. El segundo gran capítulo, muchas propuestas presidenciales con bastantes cambios hacia el sistema de pensiones. Hablamos de cuentas nocionales, hablábamos de nacionalización de fondos, se hablaba, ¿no es cierto?, de fondo común o fondo solidario. Entonces era importante también que la gente entendiera bien, porque aquí hay muchos temas técnicos de lo que qué se entiende por una cuenta nacional, que al final del día es un registro contable, que se pierde la propiedad de los fondos, esos fondos ya no son heredables, y explicándolo claramente para que la gente tuviera claridad de lo que cada candidato, ¿no es cierto?, en su programa estaba pensando respecto al sistema de fondos de pensiones, más que a la AFP, al sistema, ¿no es cierto?, a la industria, y al mismo tiempo qué podía ocurrir con sus fondos. Entonces,
eso fue otro tema. Muchas veces proponían un sistema mixto. Bueno, si lo que tenemos hoy día es un sistema mixto. Tenemos el pilar solidario, tenemos el pilar contributivo y el pilar voluntario. Entonces hablaba y la encuesta decía, la gente quiere, ¿no es cierto?, mantener la propiedad de los fondos, la gente quiere elegir si el día de mañana hay un administrador público que, bueno, que tenga la posibilidad de elegir respecto a un privado, que al final del día puedan competir, pero no, ¿no es cierto?, esta cosa de que te restrinjan tu posibilidad. Entonces era importante también explicarle a la gente qué es lo que significaba esto de este ente público, que tu cotización va a ir, ¿no es cierto?, en un 100% a este nuevo organismo, que tú tendrías una cuenta nocional, perderías la propiedad de los fondos, ya no son heredables. Bueno, tuvimos un esfuerzo importante y sabemos que hoy día todavía hay mucha gente que le cuesta entender el sistema es complejo, tiene distintos, ¿no es cierto?, aristas. Entonces, yo diría un año donde tuvimos, ¿no es cierto?, mucho acercamiento con nuestros clientes, tuvimos más de 20 conversatorios con grupos de 25, 30 clientes, donde de alguna manera los clientes transmitían sus inquietudes. Y la verdad que lo otro que es muy relevante son los niveles de satisfacción de estos conversatorios y estos streaming. O sea, todas nosotros hacemos una encuesta después del streaming, como te digo, y lo contestan miles de personas y los niveles de satisfacción llegan a 88, 89. Entonces, eso nos daba dos insumos. Uno, había interés por el tema, y segundo, al parecer, la información que estábamos transmitiendo estaba satisfaciendo a las personas en términos de la información, no necesariamente lo que me está diciendo. Puede que no me gusta, que mi fondo haya caído un 20, pero me lo está diciendo y me está explicando por qué. Que eso yo creo que la gente lo valoraba mucho. Lo estoy entendiendo transparentemente. Lo estoy entendiendo transparentemente, que es lo que me está lo está pasando. Contando directamente, me explicó el por qué, no me gustó, pero me lo dijo en la cara. Era una cosa así como lo que uno pudiera interpretar. Entonces eso obviamente a nosotros nos reforzó más la necesidad, ¿no es cierto?, de informar. Y después hicimos una serie de cosas. Por ejemplo, logramos informarle a cada una, todavía estamos en fase, ¿no es cierto?, de avance, pero yo te diría el crecimiento histórico en los ahorros. Nosotros fuimos capaces de decirle a las personas, tú has cotizado tanto y la AFP a ti, Felipe, te ha puesto tanto, te ha hecho crecer tú. Muchas veces la gente no entiende la rentabilidad, en qué significa esto, pero es distinto cuando te diga, mira, de los 40 millones que hoy día tú tienes en tu cuenta, tú has puesto solo 12 y todo el resto te lo generó la AFP. Y ese proyecto lo sacamos el año 2021, fue altamente valorado. De hecho, esto salió de las conversaciones con los clientes, donde incluso nuestra publicidad fue una campaña que hicimos el año pasado, en noviembre, diciendo, donde aparecían clientes, no sé si la viste, clientes que decían, yo he aportado tanto, mi AFP me ha aportado tanto, y son clientes reales de la AFP. Así que ese fue un proyecto también muy, yo diría, interesante. Desarrollamos también una app transaccional donde pudieran ver, digamos, distinta información que nosotros no hemos desarrollado. Y así que yo diría un año complejo, un año de mucha exigencia para los equipos de la AFP en los distintos frentes, los frentes operativos, los frentes de servicio. Se desarrolló, ¿no es cierto?, el retiro por enfermedad terminal. Tuvimos que hacernos cargo del pago de pensión de alimentos, que eso fue sumamente complejo. Con lo cual yo diría, para la AFP fue un año difícil, un año exigente como nunca, si uno lo piensa en las áreas operativas, en las áreas de servicio, en las áreas de inversiones. En general diría yo en todos los frentes muy exigido, pero también con la satisfacción de haber cumplido, de haberle cumplido a nuestros afiliados. Después de haber estado menos 20, terminamos alrededor de menos 7, después de haber tenido 90.000 pensiones de alimento pendiente, terminamos en 1.000 y tantos casos sin resolver. O sea, finalmente terminamos con un buen alfa en inversiones comparado con la industria. Entonces yo diría un año muy exigente, muy anormal, pero por otro lado con la satisfacción de haber cumplido los distintos frentes, las distintas, diría yo, exigencias que tuvimos. Perfecto. Oye, y al parecer este año, el 2022, no se viene menos movido que el 2021. Quizás ya vamos a dejar de hablar de los retiros, pero vamos a hablar de otros temas.
Eso, cuéntame un poco Sí, cómo lo ven, cuáles son los desafíos. sí, nosotros vemos un año complejo en términos de, obviamente, tuvimos un crecimiento económico importante el año 2021, este año se proyecta un crecimiento muchísimo más bajo, efectivamente el tema de la pandemia estamos volviendo a ver que empieza, ¿no es cierto?, un rebrote con Omicron y hay mucho contagio. Vamos a ver, ¿no es cierto?, un nuevo gobierno que se va a instalar con mucha incertidumbre, con muchas dudas respecto a cómo va a estar, ¿no es cierto?, conformado su gabinete, cuáles son las líneas de actuación, cuáles son los principales proyectos. Tenemos el término de la convención, o sea, tenemos un año con muchos frentes también, y bueno, y tendremos que nuevamente ocuparnos de esos distintos frentes de tal manera a responder de la mejor forma posible. Perfecto. En las instancias que te tocó participar a ti de estos conversatorios o webinars, ya nombraste alguno, pero ¿cuáles son las principales inquietudes que tenía el cliente a la hora de conectarse? Porque estos webinars son para que tengan información y puedan tomar mejores decisiones finalmente. Bueno, yo diría primero los efectos en los fondos, en las rentabilidades producto de los retiros. ¿Qué estaba pasando? A la gente le costaba entenderlo, sobre todo después del primer retiro, donde muchos economistas advirtieron, digamos, de que podía haber un revuelo en el mercado de capitales, que podía tener efecto, y efectivamente el primer retiro no pasó nada. Y no pasó nada porque las administradoras manejan ciertos niveles de liquidez, ¿no es cierto? Pero cuando partiste con el primer retiro, partiste con el segundo, esos niveles de liquidez se fueron agotando. Tuviste que salir a vender instrumentos y a generar la liquidez, y eso es finalmente, piensa que la tasa de interés pasó de niveles de UF menos 0,6, el de 10 años, a UF más 3,5. Eso es una subida brutal. Son 400 puntos básicos. Estados Unidos, en la misma época, tuvo subidas de 70 puntos básicos. Entonces el impacto de los multifondos fue fuertísimo y era importante explicarle a la gente por qué estaba ocurriendo eso. ¿Por qué cuando subían las tasas de interés, el fondo E y D perdían plata? Porque es como contraintuitivo. Si tengo más tasa de interés, debiera ganar más. Sí, pero el valor presente de ese aumento de tasa de interés, ¿no es cierto?, hace disminuir el valor hoy. Y eso tuvimos que, había mucha inquietud, la gente finalmente lo entendió. Respecto a los retiros también, quiénes podían beneficiarse, quiénes no. Pensión de alimento, también había mucha inquietud de parte de las personas, y lo que ocurría o lo que va a ocurrir con el sistema. Yo diría que ahí están los cuatro principales, ¿no es cierto?, ejes de la sostenibilidad del sistema, ¿no es cierto?, respecto a la proyección en el tiempo. Vimos, ¿no es cierto?, candidatos como el candidato electo que habló de una reforma profunda, de crear un ente estatal, de crear cuentas nacionales, de que el nuevo flujo fuera completo este ente estatal, que se iban a extinguir las AFP. Y hoy día ya ha declarado que las AFP podrán vivir 40 años porque las personas van a poder elegir, ¿no es cierto?, qué hacer con los saldos que mantienen en la AFP. Y si uno piensa que una persona está partiendo a los 25 y toma la decisión por lo poco que tiene la AFP de mantenerse, que esa era un poquito la lógica cuando dijo 40 años, cuando se jubile a los 65 va a ser el último que va a tener que pensionar la AFP. Entonces, yo diría todavía hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir con el sistema, qué cambios son posibles de hacer y qué cambios no van a ser posibles de hacer, por mucho interés que exista. Y yo diría que ahí está hoy día la principal inquietud. La gente quiere mantener sus plata en la AFP, quiere mantener la propiedad de los fondos, tienen miedo a que vayan a expropiarse fondos como ocurrió en Argentina. Ahí hay mucha inquietud de parte de las personas. También tenían inquietud respecto a los ahorros voluntarios, y creen que todo lo que está en la AFP, digamos, puede ser tomado, y la verdad que aquí estamos hablando solo del ahorro obligatorio. Ahí están los cambios que se han planteado, no respecto a la APB o ahorros voluntarios. Sí, ahora el sistema, de todas maneras, igual tiene ciertos desafíos. Yo he escuchado que algunos de los desafíos tienen que ver con la formalización del empleo, aumentar quizás la tasa de la que imponemos. Hay No, ciertos sí, Felipe, desafíos. sin duda el sistema requiere reforma, eso es una realidad. Creo que lo que se ha hecho en los últimos años de aumentar el pilar solidario es lo correcto. Ahora estamos llegando a una pensión garantizada universal, que también es lo correcto. Necesitamos cotizar más. La longevidad aumentó, ya no nos morimos a los 70 años.
nos estamos muriendo a los 85, las mujeres a las 90, no podemos tener los mismos factores de hace 30 años. ¿Ah? Y la única forma de mejorar pensiones es con ahorro. Si aquí no hay magia. ¿Ah? Y en consecuencia necesitamos aumentar las cotizaciones, necesitamos, al final del día aquí hay tres palancas. La palanca solidaria, que hoy día se está aumentando, se aumentó el pilar solidario en 2019, se está definiendo una pensión garantizada universal. Respecto al contributivo necesitamos cotizar más, es un hecho, y respecto al voluntario nosotros necesitamos ahorrar también más, ¿ah? Para nuestra vejez. Entonces, claramente hay cambios que se le han venido haciendo al sistema, cambios que tienen que seguir profundizándose, seguros, por ejemplo, longevidad podría ser, ¿ah? Seguros respecto a las lagunas, etcétera. O sea, eso es, yo diría eso es indiscutible, pero lamentablemente, durante los últimos años, la agenda fue tomada por un tema político ideológico más que por un tema técnico. Y ahí se entrampó y llevamos 10 años tratando de empujar una reforma de pensiones y no hemos sido capaces. Buenísimo, muy claro. Hablamos un poco de los proyectos para conectarse ahí con los clientes, que quizá fue una de las cosas buenas del haber discutido tanto sobre este tema, de haber tenido más información y que clientes de la AFP o clientes de otras AFP se pudieran informar sobre lo que estaba pasando. Uno de los efectos quizás positivos. Yo creo que como todas estas cosas hay pros y contras, ¿no es cierto? El tema de los pros respecto a los retiros, los clientes se dieron cuenta que su plata estaba, que había más plata de la que ellos pensaban, que las AFP fueron muy, diría yo, diligentes y eficientes a la hora de entregar esos recursos, con validaciones, ¿no es cierto?, que tuvimos que hacer en 15 días. Nosotros no somos pagadores masivos como los bancos. ¿Ah? Y finalmente la gente, yo diría, por llamarlo de alguna forma, les llamó la atención. ¿Ah? Y lo que más les llamó la atención, en que mucha gente lo veía así como un impuesto, ¿ah? Y después se dieron cuenta que tenían su plata, que cuando les mandamos su saldo con total, dijeron, oye, yo jamás he cotizado tanto, y en consecuencia la plata estaba y había más. ¿Ah? Y les llegó rápido. Tal como dices tú, el tema de información, ¿ah? Una oportunidad de habernos acercado más a nuestros afiliados, de estar más cerca, de asesorarlo, de explicarle los temas. Estuvimos desarrollando proyectos también de obtención, de búsqueda. Tenemos cartola mensual hoy día, tenemos una app donde puedes buscar tu información, potenciamos las páginas web. ¿Ah? Y yo creo que finalmente son puros beneficios tangibles para nuestros afiliados y esperamos durante el 2022 seguir profundizando en comunicación, en información y en cercanía. Perfecto. Gracias, Jaime, por este tiempo. Aclaramos varios conceptos, así que gracias por conectarte con el más sostenible de Diario Sustentable, AFP Capital y Sura Asset Management. Muchas gracias a usted, Felipe, por la invitación.